4 ex estudiantes que se formaron con nosotros hace algunos años y que han tenido carreras de éxito, desarrollo profesional ascendente dentro de los mismos departamentos, y otros van a hablar de esa movilidad, de esa transversalidad que tiene este sector. Yo hice el máster de monitorización hace ya 8 años. Luego estuve de prácticas en el Hospital de la Paz. Después del Hospital de la Paz es verdad que entré en una empresa, no sé si algunos la conocéis, se llama Heiko. Casi todo el mundo conoce a Heicam, que es de cáncer de mama. Yo estaba en Heiko, que es una empresa que está un poco a caballo entre cerreo y farmacéutica, que se dedica más a tema de oncología ginecológica, cáncer de ovario, cuello. Y después entré en Rovi, sigo en Rovi. Entré en el departamento médico, entré como Project Manager de Associate y ahora mismo estoy ya como Project Manager Junior aquí en el departamento médico. Yo estudié biología en la Complutense. Yo soy farmacéutico de profesión, farmacéutico, industria farmacéutica, pero bueno, caería ahí de todas las carreras. Empecé de prácticas con la Teófilo Hernando, justo, que trabaja como CRO, conozco bien la casa. Empecé como técnico de calidad de ensayos clínicos, un añito con las prácticas, y luego entré en otra CRO, Qualitech Pharma, también en el departamento de calidad de ensayos clínicos, y fue ahí en la otra CRO, en Qualitech Pharma, donde pude hacer el cambio de departamento de calidad a monitor de ensayos clínicos. Es verdad que yo desde el departamento de calidad, pues también estás ahí un poco conectado con otros roles, te interesas también por uno o por otro, pues estuve viendo de cerca también y trabajando con muchos monitores, y me dieron la oportunidad de hacer el cambio a monitor en Qualitech Pharma, y estuve un año y luego ya me contrataron en Icon. Pues llevo prácticamente 2 añitos trabajando como monitor de ensayos clínicos. Esa sería mi trayectoria inicial. Yo es algo que defiendo siempre, porque siempre calidad de primera suena como qué pereza, ¿no? Al final, yo viniendo de calidad también ves ese punto, ¿no? Que trabajas con muchos roles, con muchos departamentos, estás en constante comunicación, aprendes un montón. Y creo que es una buena vía también para iniciar en la industria farmacéutica, porque te permite también, pues eso, como en mi caso, acabar como monitor de ensayos clínicos, pero bueno, que hay muchísimas posiciones más. Yo soy bioquímico de formación, y bioquímica así de primera, pues es una carrera que te orientan totalmente a la investigación. De hecho, yo cuando terminé la carrera seguí haciendo un máster de investigación farmacológica y mi objetivo era hacer el doctorado, pero bueno, todo se torció un poco cuando llegó la pandemia, y ahí fue cuando abrí miras y descubrí que existía otra vida que era la industria farmacéutica. Y justo dentro de la autónoma pues también estaba el máster, el MICOM, que el que yo hice, y fue el máster que elegí. Las prácticas las hice en Janssen, en el departamento de marketing, que era algo así de primeras que yo no imaginaría, pero bueno, lo que me gustaba del MICOM, ¿no? Que te enseñaba todo el desarrollo y de repente puede acabar en marketing, en farmacovigilancia, en cualquier otro departamento. En mi caso acabé en marketing, me terminó gustando mucho, aunque no lo conociese nada al principio. Y cuando terminé la beca tuve la suerte de que me contratasen, en este caso en el departamento de ventas, pero en Janssen también. Y estuve un par de años de visitador médico en la unidad de psiquiatría. Decidí cambiarme a otra empresa japonesa que se llama Eisai, que es donde estoy actualmente, también en el departamento comercial, pero en un puesto un poquito diferente, preparando el lanzamiento de un fármaco de Alzheimer. Yo soy Pablo Molina, hice el máster hace... yo creo que 5 años o 6 años ya. Como todos, entré pues pensando que no... Bueno, pues digamos una salida más, pero sin ninguna expectativa, porque al final no sabes de qué va. La orientación fue muy buena y acabé entrando en La Paz como coordinador. Entré como monitor, pero de ahí empezaron a ponerme tareas y tareas, y al final, pues si haces bien tu trabajo, pues se te ve reconocido. Y estuve en La Paz casi 3 años y luego di el salto a la industria, para Excel, que es donde estoy trabajando ahora mismo. Os lanzo la primera pregunta. ¿Os imaginabais así cuando empezasteis? Yo en la carrera no había oído hablar mucho de los ensayos clínicos. Entré un poco expectante sin saber muy bien qué me iba a deparar. Empecé con las prácticas en La Paz de CRA, viendo a ver qué tal. Y la verdad que jamás me esperaba dar ese salto y poder llegar a industria, a una farmacéutica, que es lo que... Yo cuando estaba en la elección del máster estaba ahí pues dudando también entre si hago el de monitorización, me centro en ensayos, o voy al MICOM, que engloba un poquito más todos los departamentos. Al final, como no tenía claro 100% si dedicarme a ensayos, me decidí por el MICOM, y justo las prácticas fueron ensayos clínicos, y al final se ha ido desarrollando mi carrera un poco dirigido a lo que hubiese sido mi vida también si hubiese elegido el máster MICEC de ensayos. Al final, en este desarrollo profesional te ve principalmente eso, que importa el máster, sí, pero luego el desarrollo profesional que puedes tener dentro de la industria es enorme. Estás en calidad, empiezas a ver cosas que te gustan más, cosas que te gustan menos, y ya vas ubicándote, ¿no? También viendo qué cuadra con tu perfil, porque, claro, yo, por ejemplo, veía en calidad y veía que quería tener ese más trabajo de campo, ¿no? De que hace el monitor de ensayos clínicos, verlo más de cerca. Entonces, esas inquietudes al final te van llevando un poco ahí a donde te ves más, ¿no? También con tu perfil y sobre todo que te guste. Ya te puedo decir seguro que no, porque es que al final la industria farmacéutica ofrece un abanico súper grande de posiciones diferentes, y que yo creo que es imposible conocerlas todas. Cuando estás en el máster conoces un poco así por encima, pero luego
hay una gran cantidad de opciones, que yo creo que eso también es lo bueno, ¿no? Para personas que no sabemos muy bien lo que queremos hacer, luego acaba al final encontrando tu hueco. Y a mí también me sorprende como la posibilidad, ¿no?, que hay de cambiar de departamento dentro de la industria. Me parece muy bueno eso, porque no sientes que te estancas en ningún momento en una posición en concreto. Siempre tienes esa posibilidad de seguir con la carrera en algún momento si te apetece cambiar de departamento. ¿Creéis que el máster que se elige es determinante? Porque muchas veces tenéis esa duda, mi CEC o mi COM, pero si hago mi COM nunca podré trabajar en ensayo, si hago mi CEC yo a lo mejor me veo en el departamento médico. ¿Qué diríais a estos chavales y chavalas que tenemos al otro lado y que ahora mismo están con esa angustia vital de decir dónde apuesto? ¿Qué les diríais? Yo sí que creo que es verdad que por un lado es determinante en el sentido de que sí puedes ir hacia una rama u otra, pero es verdad, en el caso de Carlos es un claro ejemplo de que luego no pasa nada y que te puedes pasar a cualquier otro lado, y es verdad que yo tengo ejemplos en mi empresa que también pues ha sido gente que ha trabajado en calidad y que luego está de CRA, o gente de CRA que se ha cansado de monitorizar y se ha pasado a otras áreas, medical affairs, marketing. Es verdad que en el departamento médico, en el caso de Robbie, también por ejemplo yo estoy en la parte más de ensayos clínicos y operaciones clínicas, todas las partes dedicadas a ensayos, pero luego es verdad que también tienes mucha opción de si quieres, por ejemplo, pasarte a farmacovigilancia, obviamente pues bueno, con un poco de formación previa, pero te puedes cambiar, por ejemplo, a farmacovigilancia, que igual sé que vosotros tenéis el curso, que de hecho yo lo hice, y eso tampoco es ninguno de estos dos máster en concreto, o sea que también, por ejemplo, la parte de farmacovigilancia es una zona que también poca gente sabe. Es determinante obviamente si haces un máster que no tiene nada que ver con esto, pero sí que es verdad que luego hay muchísima movilidad y hay un montón de departamentos en industria que no se conocen. Sobre todo el aprovechar también las oportunidades que te dan empresas. Por ejemplo, he trabajado también en CROs más pequeñas y cambia mucho, ¿no? Ahora estoy en una CRO más grande, pero esa opción que te da también de movilidad dentro de la empresa, aprovecharla, tener también mucha comunicación con tu jefe, con tus jefes, que te guíen un poco a dónde quieres ir, dónde quieres llegar. Pues yo creo que eso hay muchas empresas que les importa mucho que el empleado, y además si es bueno, esté a gusto y se le escuche. Pues yo creo que eso ahí, el máster es importante, sí, obviamente te tiene que gustar, ¿no? Tienes que tener ahí. Yo elegí el MICOM un poco porque no tenía claro y al final acabé en ensayos clínicos. Estaba yo en calidad y decía, piden siempre que tenga máster de monitorización, lo veo complicado, pero luego al final veo toda la parte que he ganado estando en calidad de conocimiento de ensayos clínicos y luego saber explicar y ver el conocimiento que tienes que se adapte al trabajo del monitor. Ir desarrollándote y ver los puntos fuertes o similitudes que tienes entre posiciones dentro de la industria también. Sí, yo en mi caso el MICOM lo escogí porque es verdad que no tenía muy claro lo que quería hacer, pero para la gente que tiene muy claro, a lo mejor que le llama más la parte de ensayos clínicos, les animo a que directamente escojan el MICEC, ¿no? Pero para los que lo tenemos así un poco más en duda, que no sabemos, el MICOM está muy bien por eso, porque lo que decía también Nuria, ¿no? Farmacovigilancia. En mi promoción mucha gente acabó en farmacovigilancia y ahora mismo con mis compañeros que estamos farmacovigilancia, ventas, también hay alguna persona que está CRA, o sea que te abre las puertas a muchos departamentos. O sea, si no lo tiene la gente muy claro que quiere los ensayos clínicos, pues también el MICOM es una buena opción. Os pido un ejercicio, que echéis la mirada atrás y volváis a aquel año donde elegisteis, donde acababais la carrera, hicisteis la entrevista conmigo y elegíais máster. Si con lo que sabéis ahora, con lo que habéis vivido ahora, ¿qué echáis de menos que no supierais? ¿Qué os hubiera gustado saber al entrar o al decidir? Si hubierais tenido la oportunidad de asistir a una charla como esta, ¿qué os hubiera gustado que os contaran? Aquí hay que tener en cuenta eso, que hay muchísimas posibilidades y que yo creo que cada uno va a poder diseñar su futuro profesional y moldearlo una vez que empiece con las prácticas y empiece a ver lo que le gusta o lo que no le gusta. Que nada va a estar encasillado y nada va a ser permanente. Me hubiese gustado a mí saberlo porque, claro, no sabemos cómo funciona la industria. También una cosa importante es que no existe solo la industria con los fármacos, ¿no? Que yo creo que aquí pues estamos con los fármacos, pero que también están los medical devices, está la parte también de dermocosmética, o sea que se abre también con un abanico incluso más amplio que muchas veces por desconocimiento tampoco tenemos en cuenta. No solo elegir el máster, sino cuando estás en el máster, ese miedo de entrar en estas prácticas, me voy a quedar aquí, voy a poder avanzar, cambiar de posición, ¿no? Estás ahí, tus compañeros o que van consiguiendo prácticas. Por ejemplo, yo buscaba también ese departamento médico, ensayos clínicos también, y al final caí en calidad de ensayos clínicos y dije, vamos a darle una oportunidad. Yo digo que no hay que cerrarse porque luego hay mucha gente que igual no conoce bien el puesto de trabajo, pero luego se da cuenta y le sorprende
sorprende, o ve que es su trabajo ideal o que le gusta de verdad. Yo diría como tranquilidad, que no acaba ahí con las prácticas, hay un desarrollo, pero además en muy poco tiempo. O sea, es que puedes hacer unas prácticas de 6 meses y en otros 6 meses estar ya trabajando en una posición totalmente diferente. Calma, elija máster, disfrútalo, aprende, mírate en 2-3 años y ya verás dónde vas a estar. Muchas veces cuando estás en el máster o estás pensando en prácticas, que estás agobiado porque a lo mejor empiezan a coger a gente, sí que tenía la sensación de, joder, pues quiero entrar en Janssen o quiero entrar como en una empresa grande. Y luego es verdad que siento que, no digo que sea un error porque luego la gente que está ahí aprende igual, pero sí que creo que es verdad que cuando empiezas en una empresa un poquito más pequeña, que al final las cosas están menos departamentadas, porque a lo mejor en un Janssen pues está todo súper departamentado y si entras en X sitio haces como una cosa súper cerrada. Ahora imagínate que entras en un sitio mucho más pequeñito, el aprovecharlo también, porque creo que los sitios más pequeños, al estar menos departamentados, aprendes mucho más, porque al final tienes más trabajo. La gente que no entre como en una empresa más grande, que no lo vea como un error, sino al final que lo vea también como un enriquecimiento de decir, estoy en una más pequeña, voy a aprender mucho más, y que luego le saquen el jugo para luego en algún momento, si se quieren cambiar, todo lo que han aprendido. En mi caso fue así. Yo empecé en Teófilo Hernando también, que es una CRO más chiquitita, y al final es que vas viendo que te dan unas tareas. Por ejemplo, yo estaba en calidad, pero hacía también, me daban para seleccionar centros, pues empezaba ahí a ver cositas, ¿no? Cómo se gestiona, pues eso ya te da, sobre todo para si luego quieres cambiar de posición, pues mira, sí estuve en calidad, pero hice esta otra tarea, o participé en la activación de centros en no sé qué tarea. En las empresas pequeñas es un boom, y yo creo que te hacen crecer incluso muchas veces más rápido que una grande. Me estaba acordando de, si pudiera echar la vista atrás, de quitarme esos nervios, ¿no? De a tus compañeros lo están cogiendo en práctica y a ti no. Yo, pues yo fui de los últimos que entró en práctica. Yo hice a la tercera entrevista que hice y yo estaba como muy enfocado en, no, yo quiero entrar en departamento médico sí o sí, porque tú vienes de una carrera muy científica y yo no conocía nada de marketing, y al final de donde acabé en marketing. Entonces, como que dejen fluir, ¿no? Y que prueben cosas nuevas, porque al final yo en marketing, que no tenía ni idea, me gustó un montón y al final acabé en ventas, que yo cuando entré al máster yo diría ni de coña, no, yo quiero departamento médico sí o sí. Y que al final como esa frustración que va acumulando como que no sirve para nada. Totalmente. Os recuerdo a todos, a todos y cada uno y cada una, Nuria, cómo fue vuestro proceso en el máster, como si fuese antes de ayer, y mira que ha llovido para todos. Y sí que recuerdo, ¿no? De lo que recuerdo de vosotros es de lo que me trasladaban. Recuerdo, bueno, Nuria, te recuerdo, ¿no? En La Paz, y como tu tutor de prácticas me llamó una mañana, me dijo, Cristina, es que es un diamante en bruto, me la tengo que llamar, ¿tú qué piensas? ¿Crees que aceptará? Y yo, bueno, pues es que está con Morovia, creo que está contenta. No, es que yo la tengo que llamar, ¿no? Porque tu actitud era fabulosa, de David igual. Recuerdo esa Andrea de Johnson & Johnson, como me decía, Cris, el perfil de Johnson & Johnson ya sabes cuál es, y yo, David Piñar, tu perfil se llama David, digo, porque es un tío arrollador, positivo, y cuando hizo la entrevista me llamó Andrea y me dijo, es que es perfilazo que se quede, y cuando acabaste las prácticas, como me dijo, le coloco donde sea de lo que sea. Y tú, Carlos, pues bueno, has estado en la casa y te recuerdo pues con más cariño, ¿no? Si cabe, porque calidad en la fundación es esencial, ¿no? Somos poquitos y calidad, bueno, pues es el departamento que nos echa una mano a todos, y eso que fueron años complicados con el COVID, con todo, pero igual, ¿no? Recuerdo también esa sensación de tu tutor, de Eloy, es que sirve para todo. O sea, era la frase de este chico sirve para todo lo que le mandes lo hace bien y con una sonrisa, ¿no? Entonces, si vosotros tuvierais que pensar, ¿por qué creéis que os eligieron en las prácticas? ¿Y qué es lo que destacaríais de este crecimiento, ¿no? que habéis tenido? Porque al final sois muy jóvenes, incluso cuando hablamos de que han pasado 8 años, es que yo creo, Nuria, que tú empezaste con 21, o sea, que eras de las pequeñitas del grupo, o sea, que sois muy jóvenes todavía. Sí, me pasó un poco que, claro, a lo mejor yo empezaba a hacer entrevistas de trabajo y decía, pero ¿yo qué voy a contar si es que yo no he hecho nada? Entonces es verdad que tener un poco la mente abierta a nivel de puestos y un poco a nivel también de actividades, empiezas, ya sea una empresa pequeña o más grande, tú tampoco tienes experiencia de nada, entonces es un poco a ver qué pasa y el intentar aprender lo máximo posible para si en algún momento te cambias o no te cambias o te quedas allí, ya tener una base
con algo día a día, intentar aprender un montón y también obviamente con el máster intentar aprender. Una de las cosas duras es estar en prácticas y por la tarde ir al máster porque obviamente pues a nivel de cansancio se nota. Lo bueno que tiene es que como van profes de industria y pues que al final es gente que es su día a día. Entonces yo diría eso, el aprender el máximo todos los días. Yo creo que cuando estamos en el máster todos partimos un poco de la misma base, ¿no? Porque, bueno, hay gente que sí que ha hecho un poco más de cosas en su trayectoria profesional, pero todos partimos básicamente de lo mismo y ninguno tenemos experiencia en la industria farmacéutica. Entonces yo creo que ahí lo que cuenta más un poco es cómo sea tu perfil, ¿no? Yo creo que también demostrar cómo ese entusiasmo, esas ganas de trabajar, que vean que puedes trabajar en equipo, que eres un perfil que cuadra con lo que ellos buscan. Y también sobre todo para cuando hagáis alguna entrevista y por lo que sea nos cojan, tampoco sentiros como es que soy yo el que la ha hecho mal, porque muchas veces es lo que os digo, no tenemos experiencia, partimos todos de la misma base y también es que tu perfil cuadre con la empresa y hay empresas en las que tu perfil cuadrará y otras empresas que busquen otra cosa y que tu perfil no cuadrará. Pero yo creo que tampoco hay que frustrarse por eso, hay que esperar a que llegue el momento y el sitio donde tu perfil cuadre, porque yo creo que luego también eso va a influir bastante en tu beca y que tú estés contento en el sitio donde estás, que tu personalidad cuadra ahí, por eso lo de ser natural. Y así me gustaría aportar, por ejemplo, esas ganas también iniciales, ¿no? Cuando empiezas el máster, que estás ahí a tope, deseando pues esas ganas de querer aportar y aprender, ¿no? Yo creo que eso en una entrevista se ve muy fácil, ¿no? También no solo que te motive el puesto, sino esas ganas de preguntar, querer aportar dentro de la empresa, ver qué va a ser de ti en el puesto. También muy importante, va a haber entrevistas buenas, otras no tan buenas, pero que al final yo creo que las entrevistas de trabajo, pero de aquí, vamos, desde las prácticas hasta el futuro, es una cosa de dos, ¿no? O sea, no es solo que tú quieras entrar a ese puesto, sino que tú encajes en el puesto y que igual no te cojan, significa que igual para ti realmente esa posición no era la adecuada. O sea, no tiene por qué ser que es culpa tuya, has cometido algún error en la entrevista, para nada. Puede ser que únicamente busquen otro perfil, no que cuadres porque hayas hecho mal en la entrevista, sino que para ti es otra posición o otra empresa incluso, ¿no? De primeras no me dijeron en el primer proceso al que eché, porque las primeras prácticas que me surgieron fue para trabajar de coordinador en el Niño Jesús, pero se las llevó una compañera y al final tú piensas, jolín, a ver si tengo otra oportunidad, pero bueno, en este mundillo en ese momento había bastantes. Yo creo que me escogieron la intención de querer aprender, verte entusiasta, de que en tu primer día para probarte tienes esa curiosidad por ver un poco también cómo es el mundillo, porque te están cogiendo en un ámbito en el que no tienes experiencia, pero tú quieres estar implicado en la investigación de fármacos, de pacientes, de todo lo que es la medicina, ver esa parte de ti dentro de la investigación que tienes ganas por conocer cosas y creo que esa parte es muy importante y al final luego te vas desarrollando y vas viendo a dónde puedes dirigir tu carrera, pero esa primera parte, ese primer contacto con esas ganas de participar en algo nuevo, creo que son clave para que te cojan las prácticas. Coincidís los cuatro, ¿no? En esa actitud, esas ganas de comerte el mundo, todo lo que te echen, caigas un poco donde caigas, aunque en un primer momento a lo mejor no ocurra las expectativas que tenías o ese demostrar que vales y ese demostrar que quieres aprender es lo que puede marcar un poco la diferencia, ¿no? Los cuatro fuisteis contratados en la entidad de que hicisteis las prácticas, o sea que de mantener también la actitud a lo largo de todas las prácticas, y a veces que empezamos muy fuerte y luego vamos decayendo un poco, también muchas veces marca la diferencia en podernos quedar en un sitio o en otro, ¿no? En esa primera experiencia laboral que todo el mundo desea. Con todo lo que sabéis, con los diferentes profesionales con los que trabajáis, porque al final os movéis en un sector donde casi todo el mundo ha pasado por un máster, el que sea. De todo lo que vais sabiendo, de lo que vosotros vivisteis como estudiantes, de lo que vivisteis bien y de vuestros sinsabores, que seguro que también los hubo, ¿no? Si tenéis ahora delante a alguien que está eligiendo, ¿qué consejo le dais para elegir un buen máster? ¿Qué es lo que vosotros ahora mismo consideráis lo más importante de un máster? Hay un boom, hay muchos másteres diferentes, puede ser complicado. Yo si volviese atrás y tuviese que mirar, yo creo que me fijaría un poco en la trayectoria del máster, ¿no? En cómo es de antiguo y sobre todo en que te asegure las prácticas. Pues yo creo que es súper importante porque nosotros que venimos de un mundo en el que no conocemos la industria farmacéutica es muy difícil que tú te busques unas prácticas y empieces a ser becario en algún sitio. Entonces que el máster te ayude con esa gestión y que tú solo tengas que hacer las entrevistas me parece muy importante. Sobre todo un poco lo que estáis haciendo vosotros, ¿no? Hablar con anteriores alumnos es lo más básico, que gente que ya ha pasado por ese sitio desde su punto de vista. A mí me escribe mucha gente que a lo mejor me ve el perfil en LinkedIn y me escribe preguntándome, oye, pues acabas de ir de
la carrera que hago me quiero meter en un máster, he visto que tú has hecho ¿qué opinas? Es verdad que yo siempre recomiendo un montón este tipo de máster que al final te dan un acceso directo a industria, ya sea CRO, ya sea farma, y luego yo creo que lo importante a nivel que tiene el máster, los módulos que tiene para aprender, que sea algo que te interese, que tenga una buena bolsa de trabajos, que tenga entidades que te parezcan interesantes para intentar de prácticas, porque tienes opción en algún momento cuando termines las prácticas de poder quedarte. Y yo creo que también un horario de tarde en el máster te permite por la mañana poder tener un trabajo o unas prácticas por la mañana. También el tema de los profesores a mí también me parece importante. Tener a gente que todos los días diferente, que trabaje en industria y que te cuente un poco cuál es su día a día y que te lo cuenten de primera mano, a mí me parece muy bueno. El tema de las prácticas yo creo que coincidimos todos. Tengo compañeros también que han hecho otros másteres online o cualquier otra cosa que igual son bolsas de empleo, no te aseguran prácticas al 100% y eso siempre te exige un trabajo adicional por tu parte de búsqueda activa de empleo. Algo también importante de los módulos, creo que esa parte también de habilidades, de saber cómo moverte en la industria con LinkedIn, cómo funciona toda la red de contactos dentro de este mundillo, también viene bien conocerlo. El máster también cuando entras, tú terminas la carrera y dices, tienes el LinkedIn, pones farmacéutico, biólogo, lo que sea, pero tampoco sabes muy bien cómo funciona, ¿no? Yo creo que el máster te ayuda mucho también a ver cómo realmente contactos lo son, si no es todo, una gran parte para el desarrollo, ¿no? Esos módulos también de habilidades, currículum, entrevistas, también ayuda mucho, sobre todo al principio. Prácticas es esencial, o sea, un máster online te garantiza la teoría, pero donde aprendes es en las prácticas, absolutamente. Y eso sumado al tema de la trayectoria, creo que esos últimos 2 módulos en los que ya te centras un poquito más en la parte de, venga, desarrollame un protocolo, porque claro, todo el mundo dice, vale, pues me estudio un protocolo ya, pero está en necesidad de saber más allá y de qué va este protocolo y por qué vamos a focalizarnos en el tratamiento del cáncer de próstata en segunda línea, ¿por qué aquí? Esos porqués de esa necesidad de pensar te los da este máster. Con esa parte yo crecí un montón y además luego estando en las prácticas en el hospital ves mucho de por qué se focalizan tanto en determinadas patologías, por qué quieren ver determinada área terapéutica. Creo que esa parte es también de que tú tengas la capacidad de ver esa trayectoria hacia donde quieres tirar y si te la aporta el máster o no te la aporta. Creo que también es bastante importante valorarlo. Respecto a lo que comentaba del tema de los profesores, lo decía porque parece que no, pero es un mundo súper pequeño. He coincidido con un montón de gente que si no era de mi máster era conocido, si no he trabajado con él en otro lado o me ha escrito X con el que iba a, ¿sabes? Entonces, el hecho de que vengan profesores de la industria también te hace que te conozcan, agregarles a LinkedIn, si de repente sacan una... O sea, yo, por ejemplo, en Robi, pues si sacan algo de mi departamento, pues lo suelo publicar yo en LinkedIn para ayudar un poco. Entonces, si a lo mejor me tienes de contacto, pues puedes ver, ay, pues mira, sale en Robi X. Y yo creo que en general, como es un mundo muy, muy, muy pequeño, si vas agregando a la gente y conociendo a gente, al final te vas enterando de puestos. Si por lo que sea te quieres cambiar, siempre vas a conocer a alguien en alguna CRO o en alguna farma, siempre. De hecho, me pasó justo con un profesor que trabaja en Icon también, que es manager, bueno, Juan José la fueron. Hombre, Juanjo, pues, máquina. Yo me acuerdo que le preguntaba en el máster también que estaba en calidad de ensayos, que me tenía intriga también, ¿no? Por el trabajo de monitor, cómo ve la transición, ¿no? Y me recuerdo que le preguntaba y luego ya me lo encuentro ya trabajando como monitor en Icon, ¿no? Y él como manager. O sea que al final eso, la verdad es que sí. El acercarte a los profesores, el máster presencial y máster que te suelen es súper bueno, vamos. Juanjo sigue con nosotros. Era una apuesta segura, Cris. O sea, yo es que Juanjo es baluarte absolutamente del máster. O sea. Yo una cosa que me toca un poco corazón de cómo os veo cuando entráis al máster, luego veo los cuestionarios de satisfacción, ¿no? Y muchas veces, un poco al hilo de lo que tú decías, Pablo, ¿no? De estos másteres, ¿no? Es verdad que nosotros tenemos ese punto científico por donde venimos, ¿no? Y que además es un punto que los directores no quieren soltar, ¿no? No quieren hacer másteres comerciales, sí, por supuesto, ¿no? Con esa visión de negocio, pero no quieren perder esa identidad científica, ¿no? Muchas veces cuando estáis en el máster, cansados y hacéis por la mañana 8 horas de jornada, por la tarde 3 de máster, más trabajo de fin de máster, más los artículos, más... Se acaba el curso y os veo que acabáis agotados y además con esa sensación de ¿para qué he aprendido tanto? Si yo lo que voy a hacer es monitorizar, si yo lo que voy a hacer es, ¿no? Y luego cuando va pasando el tiempo y con
con muchos de vosotros pues sigo en contacto a través de LinkedIn, os charlo o nos recomendáis a alguien o algún evento o alguna cosa, sí que os acerquéis y me decís, ay Cris, lo bien que me ha venido esos debates de los artículos o lo de las patologías. Y luego venís y me decís, llegar y saber de neuro, que me ha tocado ahora un ensayo y esto que nos contabais, y me encanta porque es como nos cambia la perspectiva de cuando somos estudiantes a cuando luego trabajamos y decimos, qué bien me viene esta mochila de conocimientos. También elegir un máster con esos cimientos, porque es muy fácil, ¿no? Ahora que muchas veces y yo lo veo cada año cuando calendarizamos y hacemos la programación y es fácil, ¿no? Ver cómo otros másteres o salen másteres muy cortitos o de muy poquitas horas o de pocos días, ¿no? Y ves que la gente joven cada vez está más cansada, ¿no? Y queremos algo muchas veces, oye, pues rápido, pero si con esto puedo llegar a la misma meta, ¿para qué voy a invertir tanto tiempo, ¿no? Y luego, como esta mochila de conocimientos en ese desarrollo profesional sirve y sirve de verdad, ¿no? Y lo notamos. Y muchas veces yo hablo también con las entidades de prácticas y me dicen, Cris, es que vuestros chicos saben de todo, o sea, es que saben de todo, ¿no? Y una se llena, se hincha así un poco, ¿no? Y luego cuando 5, 6, 8 años más tarde hablo con vosotros, pues me hincho otro poquito y me alegra, ¿no? Me alegra que os sirviera todo y que al final seáis profesionales estructurados, ¿no? Y seguros de lo que sabéis y a la hora de tratar con un médico que es complicado, o a la hora de tratar, Pablo se ríe. Es que hay alguno que... Pero sí. Farmacéuticos también, que esos son complicados. Total. Gracias, dice Carlos, pobre. No, total, porque lo vivo también. Y yo siempre voy a farmacia y digo, yo soy farmacéutico también, como bandera blanca. Bandera blanca. Entonces, bueno, ¿no? Esa importancia también de esa formación buena, ¿no? Por supuesto, de esas prácticas, yo siempre lo defiendo. O sea, en este sector no hay formación sin prácticas. O sea, es coger el dinerito y tirarlo a la papelera muchas veces, ¿no? Pero también que esa formación sea potente, ¿no? Y realmente nos dé conocimientos para afrontar ese futuro profesional que es competitivo, que la industria farmacéutica es un sector de muchos contactos, de muchos amigos, pero competitivo. O sea, porque, bueno, pues porque se mueve mucho dinero, porque se mueven muchos proyectos y eso siempre, porque es un mundo internacional, ¿no? Y hay que ganar clientes y hay que... Entonces, la competencia siempre es un punto y cuanto más formados estemos, más seguros, ¿no? Esa formación al final lo que nos da es seguridad y hayan trabajado también con nosotros, ¿no? No sé quién de vosotros hablaba también de esas competencias, ¿no? De ese trabajo más personal, pues al final solamente suma en potenciar, ¿no? Hablábamos al principio, ¿no? Decíais de qué carrera veníais. Tengo muchas veces la sensación, año tras año, que hay mitos que es imposible romper, como la industria es solamente para farmacéuticos o es que hago prácticas de study coordinator, luego es imposible pasar a monitorización o pues hago prácticas en calidad, luego no, porque yo quiero médico y departamento médico y nunca más voy a poder ir. ¿De dónde salen estos mitos? Y alguno es verdad. En mi caso, yo soy bióloga, que estudié en la Complutense, y yo la verdad que no he tenido problema para entrar en la industria. Trabajo en una farmacéutica, o sea, no trabajo en una CRO y estoy en el departamento médico. Obviamente hay médicos, hay químicos, de hecho mi jefa es química, otra compañera mía es química, hay muchísimos biólogos y obviamente farmacéuticos, pero la verdad que hay muchísimo mix a nivel de, sí, de formaciones. De hecho, en QA igual, en plan creo que son biólogos, ingeniera química o algo así, o sea, me refiero que no tiene sentido. Y lo de tema de Study Coordinator igual, tengo muchísima gente que ha estado de Study Coordinator y que ha podido pasar perfectamente a CRA y viceversa, que hay mucha gente que a lo mejor está de CRA y en algún momento pues quiere parar un poco y se pasa a Study Coordinator o a monitorizar en un hospital o monitorizar o a pasar a industria, yo qué sé. El intentar aprender sobre todo lo máximo posible en todos los puestos en los que estés para si en algún momento te quieres pasar a otra cosa, lo importante no es lo que está en el papel y lo importante no es que está en el currículum y que has estado un año aquí, sino lo importante es en el momento que te pregunten cosas, porque va a llegar un punto donde te pregunten cosas más técnicas, oye, has hecho esto, oye, has hecho lo otro, oye, sabes hacer X. Si lo has hecho en algún momento
momento y lo sabes hacer, te van a coger igual, hayas estado en un puesto específico que se llame X, no he visto ningún problema por ser otra cosa y que sobre el papel no lo ponga. O sea que... Yo creo que también un poco es lo que nos dicen cuando estamos en la carrera, ¿no? Yo eso soy bioquímico y en la carrera nunca te hacen un taller de salidas profesionales que incluya la industria farmacéutica. Todo va dirigido a investigación. Imagino que en biología, no sé si un poco por el estilo, biotecnología, igual. Hice un máster incluso de investigación, seguí un poco más, pero porque no tenía ni idea de que había otras salidas. Por ejemplo, que estaba pensando en la empresa donde estoy ahora, el departamento médico, y es que es casualidad, pero no hay ningún farmacéutico. O sea, todos biólogos, biotecnólogos, bioquímicos que acabaron haciendo el doctorado y ahora están en el departamento médico, pero no hay ningún farmacéutico. Y del máster de mi edición, María y yo, que entramos los dos en Janssen, ella es química y yo sí bioquímico. Y actualmente seguimos los dos en el departamento de ventas. Que es otra cosa que ya tirando un poco para casa, para el departamento de marketing y ventas, también es verdad que en el pasado no eran como profesionales como más de ADE o así. También decirle a la gente que estos departamentos cada vez buscan a personas con un perfil más científico, porque la industria cada vez va más hacia un perfil más científico de terapia muy específica y necesitan a una persona que obviamente tenga esas cualidades comerciales, pero que también le interesa mucho, le interesa más que tenga esa parte más científica. O sea que también es muy interesante la parte de la formación que hablábamos antes del tema. Esa primera parte del máster como que parece un poco más tediosa. El año pasado ya, las últimas 2 clases del máster hablan un poquito de ese paso de marketing a ventas, porque sí que nos hemos dado cuenta de que muchos de nuestros ex termináis al cabo de 2, 3 años en ventas y luego muchas veces después de 3, 4 años en ventas volvéis a médico, o sea que también es una forma de coger empaque de habilidades comunicativas con médicos, con farmacéuticos, con ese perfil científico, porque al final es de los departamentos que puede conocer mejor el producto, lo que se esté lanzando, ¿no? Y que es una salida que parecía que estaba un poco denostada en un primer momento, ¿no? Pero que cada vez es una salida mucho más potente. Era como una posición de paso. Estoy aquí unos años, aprendo y luego marcho. Y realmente no. También se ve que dentro del propio puesto hay muchísimo desarrollo y muchísimas cosas diferentes que se pueden hacer, incluso seguir creciendo en el mismo departamento. Sobre todo el mito de si eres coordinador no te cogen de monitor. Bueno, pues vivo ejemplo soy yo, que estuve en La Paz de monitor, estuve en La Paz de coordinador, haciendo muchas cosas y muchas tareas. Y es verdad que el salto no es fácil porque tienes que presentarte y sobre todo tienes que hacerte valer, porque esto sí que no es tanto un mito, sino que es una tendencia. Las farmacéuticas o las CRO suelen no devaluar, pero consideran que a lo mejor la experiencia que se tiene en un hospital de monitor o de coordinador suele ser inferior a nivel de exigencia que la que se tiene en la industria farmacéutica. Entonces, muchas veces buscan saber si esa diferencia de exigencia eres tú capaz de dársela a ellos y de demostrar que efectivamente, aunque no tengas esa exigencia que ellos quieren, eres capaz de llegar al nivel mínimo que ellos te piden. Y eso es la única diferencia que hay. El escalón, pero tienes que demostrarlo tú. Ellos van a ver enseguida que tú eres una persona proactiva, una persona que tiene mucha capacidad de, pues de resiliencia y que eres capaz de hacer muchas cosas que ellos piensan que no. En cuanto tú se lo demuestres, es prácticamente 99% asegurado que te van a dar una oportunidad, sea donde sea, en ese departamento o como monitor, posición te quieras presentar. Pero ese mito es absolutamente falso porque hay mucha capacidad, si uno pone empeño, de dar ese salto si uno lo necesita. Yo es verdad que tuve mucha experiencia también porque justamente entré en el departamento de Antonio Pérez, que es el de oncohematopediátrica, que es una locura. Ese hombre es una máquina. Entonces yo al final tuve un mentor lo más increíble, pero luego hay una parte que depende exclusivamente de mí para dar ese salto. Y simplemente con creértelo y demostrar que eres capaz, seguro que das ese salto, no hay ningún problema. Te pido un último consejo. Sí, ¿Qué aconsejas? ¿Cuál es tu colofón final? ¿Qué aconsejo? Pues uno, hacer el máster y acabarlo bien, chicos, porque a pesar de que los exámenes de módulos son horribles, creo que son necesarios darte cuenta de todo lo que has aprendido, porque es verdad que hay una parte teórica, consentimiento, de dónde viene todo esto, pero luego todo ese bagaje que te dan de la parte terapéutica te sirve para abrirte muchas puertas. Y luego es tanto lo que puedes hacer que no te puedes cerrar puertas con este máster. Y luego lo segundo, apostar muy fuerte cuando tengas unas prácticas, darlo todo, o sea, aunque duela, porque yo me levantaba a las 6 y volvía a casa a las 10 o a las 11 de la noche, después de estar las prácticas, dormir en un coche, estar en el parking esperando a que empezara el máster, luego volverme a acabar el máster, o sea, era horrible, pero
Luego lo miro para atrás y digo, si no hubiera hecho esto, no estaría donde estoy ahora. Y creo que esa parte, dices, compensa muchísimo. Entonces, esas prácticas, tomároslo como vuestra catapulta al vuestro mundo profesional y a vuestra trayectoria, porque eso es primordial. Los que estáis aquí, chicos, pues bueno, que sigáis vuestra trayectoria como estáis haciendo, que seguro que os va fenomenal, que mucho éxito en vuestras carreras. Yo por mi parte diría que, unido a las ganas, que la elección del máster, que sea la que uno crea que se vea más, que sienta tranquilidad con su elección, que se sienta seguro, pero que sepa que por delante tiene un desarrollo mucho más grande de lo que implica solo el máster. Que aproveche esas prácticas y no solo esas prácticas, que una vez que empiece, tenga calma, evitar comparaciones, ¿no? También con compañeros, que muchas veces estás ahí consiguiendo prácticas y agobia, que luego ves a compañeros que siguen un desarrollo, tú otro, y que tú lo consigas más tarde o las consigas antes o en otra empresa más grande, más pequeña, que al final el desarrollo profesional va en tu persona y en cómo te haces valer en tus prácticas y en tu puesto. O sea, que yo creo que eso diría que es lo más importante. Una vez que estés en el máster, abrir la mente, dejar que te sorprenda prácticas donde vas a estar, quitarte esos mitos, que cosas que tenemos en mente antes de llegar y dejar de explorar que también si entramos en unas prácticas y por lo que sea luego ese departamento resulta que no nos gusta, no va a ser el fin. Hay posibilidad de cambiarse a otro sitio, pero dejar probar cosas nuevas y hacerlo todo con mucho entusiasmo. Que elijan lo que elijan está bien, que es decisión suya y que lo que hayan elegido, para adelante con ello, que da igual un máster que otro, porque es que luego te pones a trabajar de una cosa y te cambias a otra. Y que a nivel de prácticas, que intenten no ir con miedos de si no consiguen al principio. De hecho, es que hasta incluso mejor, que llegas menos cansado al máster y aprovechas. Total. Que sean naturales a la hora de hacer entrevistas. Si no has hecho nada antes, pues es lo que hay. Cuentas quién eres, cómo eres, sobre todo intentar cogerlo con ganas y relajarse, que hay puesto para todos en industria, y sobre todo también el hablar con los profesores lo máximo posible e intentar agregar a la gente a LinkedIn, mirar, hablar, buscar, que yo creo que es como se consiguen también las cosas, e un poco investigando por ti mismo y viendo un poco los puestos de la gente. Hasta aquí hemos llegado. Me ha encantado de verdad veros, que estáis guapísimos y guapísima. El tiempo no pasa por vosotros. Creo que os habéis convertido en unos profesionales con una carrera de éxito y todavía os queda mucho. Creo que sabéis mucho y me han encantado vuestras respuestas, las más emocionales y las más técnicas. Ojalá mucha gente tuviera la posibilidad de escucharos en ese aprendizaje vital que habéis tenido, ¿no? Casi más vital que profesional. Y os agradezco, por supuesto, que nos sigáis acompañando, que no os hayáis olvidado de esta casa, que personalmente os recuerdo con cariño, pues porque sois mis chicos y aunque tengáis 60 seguiréis siendo mis chicos, y que gracias, que ha sido un placer compartir este ratito de la tarde con vosotros. Estoy segura que todas vuestras respuestas y todo vuestro debate le ha servido muchísimo a las personas que estaban al otro lado, que les ayudará a tomar, elijan el máster que elijan, ese año con calma. Lo más importante que podemos destacar de este ratito es la actitud. El currículum, al final todos tenéis currículos muy parecidos cuando comenzáis. Ese punto diferente es la actitud, esas ganas, ese sacarte el mayor partido en la entrevista y luego, por supuesto, aprovechar las prácticas al máximo. Esa movilidad, que no nos preocupemos dónde caemos, es un trampolín. Como dijo Carlos, al principio yo quería ensayos, decidí el MICOM y la vida decidió que era ensayos mi final, pero nos movemos. La realidad es que a lo largo de los 40 años que cotizamos nos movemos, y menos mal que la movilidad hacia arriba, la movilidad transversal en este sector está al orden del día para todos y para todas, y eso es fantástico. No nos preocupemos en exceso, ni por el máster, ni por las prácticas, ni porque no nos cojan en la primera entrevista. Elijamos un máster con prácticas garantizadas, el mensaje más importante, porque al final os lanzara la pregunta que os lanzase, las prácticas daban vuestras respuestas como ese primer paso para la oportunidad. Me ha encantado volver a charlar con vosotros, me alegro profundamente, que os vaya fenomenal.